entonces las series relacionadas con temas acerca de la Semana de la Pasión. Y el primer tema que vamos a ver es la institución de la Cena del Señor. Y si ustedes recuerdan, en la última cena, el mensaje principal gira en torno a el nuevo pacto. Entonces, es el tema que vamos a tratar de, por lo menos, dar una pequeña introducción. El nuevo pacto es un tema un poco extenso. Vamos a utilizar como fuente de nuestro estudio el capítulo 26 de Mateo, desde el versículo 17. Y si algunos de ustedes han estado el día domingo pasado, cuando mencionaron que el día viernes era la muerte del Señor Jesús, yo les dije, por favor, no digan que era el día viernes ni nada. En realidad, como lo he mencionado el domingo, no hay certeza en verdad del día en que tuvo lugar la muerte del Señor Jesús. Y acerca de eso vamos a ver un punto que lo vamos a pasar rápidamente sin entrar en el análisis en profundidad. Síganme con sus Biblias. Voy a leer el versículo 26, 17 de Mateo. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Entonces, si recuerdan, en el Éxodo capítulo 12 se establece la cena pascual. Y la cena pascual, que era unos días antes, entre 4 y 7 días antes de salir de Egipto, 3 días tenían que comer panes sin levadura. La levadura, a todo lo largo del Nuevo Testamento, representa el mal, el pecado, y sobre todo el proceso de degeneración, de corrupción a causa del pecado. Entonces, aquí se trata de celebrar la última cena en la cual el Señor Jesucristo participa. Y quiero pedirles que lean con todo cuidado, de modo que me puedan comentar. Denle un librito, una Biblia a don Tito Montero, por favor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces se trata de empezar la celebración de los panes sin levadura. ¿Queda claro eso por la lectura que acabo de dar? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Entonces, se trata de hacer los preparativos para celebrar la Pascua. Según este versículo, ¿cuándo debía ser la Pascua? El día que están hablando, la noche que están hablando, debía ser la cena. De las 9 de la noche para el día. De ese día. ¿Están de acuerdo, hermano Leo? Aproximadamente. Por atrás, algún disidente. Entonces, si leemos así rectamente esto, esa noche iba a tener lugar la última cena.
Y esa última cena era la cena pascual. ¿Cómo es? ¿Qué piensas, Tito? Esa sería la noche anterior. Recuerden que unas horas después de esa cena, el Señor Jesucristo es arrestado, ¿no? Y al día siguiente, ejecutado. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bueno. Esa noche tuvo lugar la cena, porque 3 versículos o 4 versículos después de este, fíjense lo que dice, en el mismo Mateo, versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. O sea, se sentó a la mesa para tomar la última cena. Muy bien. Bueno, pero ahora quisiera que busquen en sus Biblias Juan 18, 28. Juan 18, 28. El versículo de Juan 18, 28 se refiere al juicio del Señor Jesucristo ante Pilatos. O sea, eso habría ocurrido al día siguiente. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Les leo lo que dice. Llevaron pues a Jesús a casa de Caifás, de casa de Caifás al pretorio. Caifás era uno de los 2 sumos sacerdotes que en ese año habían, porque por alguna razón que no fue establecida como norma en el Antiguo Testamento, se nombraron 2 sumos sacerdotes. ¿Cuál era el otro? Anás. Y solo tenía que haber un solo sumo sacerdote, solo que Anás era el yerno de Caifás. Entonces era un problema familiar de nepotismo. Bueno, lo llevan al Señor Jesús. Veremos lo que dice Juan. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio era, para decirlo con rapidez, la oficina de Poncio Pilato, el pretor romano, ¿no? Era de mañana, o sea, la noche anterior fue la última cena. Lo apresaron un poco más de las 11:30. Lo llevaron a la casa de Caifás. Presentaron testigos falsos. Y finalmente Caifás le preguntó, lo conjuró. Conjurar significa pedirle que diga una verdad bajo juramento. Si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor les dice, sí, tú lo has dicho. Y de ahora veréis al Hijo del Hombre muy bien, pero aquí está lo importante que quiero que tomen en cuenta. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio. Los judíos que lo llevaron al Señor Jesús no quisieron entrar al pretorio. Por eso, si ustedes se acuerdan en las películas y en la TV, Pilatos lo juzga al Señor en las gradas. ¿Se ubican? En la Pasión de Cristo también sale, se sienta al comenzar las gradas y el Señor Jesús queda parado en el descanso. Era eficiente Poncio Pilato, podría decir, si no quieren entrar a mi oficina, lo juzgamos mañana o pasado. Pero él salió para darles gusto a juzgarlo en la puerta del pretorio. ¿Por qué no querían entrar?
para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Han entendido? ¿Por qué no querían entrar al pretorio? ¿Para qué no querían contaminarse? ¿Pero acaso la Pascua no era la noche anterior? ¿Ah? Otra Pascua, dice. Ahora, ¿se dan cuenta por qué les he dicho que no digan viernes ni jueves? Este problema se ha mantenido desde el año 70. Más se ha profundizado el año 90, 95, cuando Juan escribió su evangelio. Lo cierto es que Mateo estuvo presente en la última cena y también estuvo presente durante el juicio del Señor Jesucristo. Y Juan lo acompañó al Señor Jesucristo, o sea que no podemos pensar que se hayan equivocado. Entonces, ese es un problema que nunca se ha resuelto. He estado viendo el día de ayer, preparando ese tema, y he visto unos 20 comentarios en el internet. Y las explicaciones, bueno, la mayor parte de los comentaristas e intérpretes se saltan el problema. Y los que lo tocan inventan un montón de cosas, así como esa, ¿no? Habían 2 Pascuas. Algunas de las explicaciones son bien absurdas. Dicen es que lo que pasa es que el Señor Jesucristo estaba ligado con galileos y los galileos celebraban un día después. Fíjense, hasta ahora Israel tiene 10,000 kilómetros cuadrados. O sea que Galilea sería como estar en Viacha. Y de Viacha a aquí que cambien un día, el Día de la Patria, por ejemplo, es absurdo, ¿no? Entonces, ese es un problema que subsiste. Y por esa razón, no se sabe si fue el jueves, el viernes, el sábado o el domingo. La ejecución pudo ser desde el día miércoles o jueves, difícilmente el viernes. ¿Por qué no el viernes? Como les mencioné, el día domingo, ese es un defecto como una especie de cáncer, una mancha que nos ha dejado la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para que la celebración coincida con el domingo de resurrección. Pero en el Antiguo Testamento no hay ninguna celebración el día domingo. Nada se celebra en el Antiguo Testamento el día domingo. Y Jesús estaba cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, el día más santo es hasta el día de hoy el día sábado. Entonces, si fue el día sábado que resucitó, debió morir el día miércoles. ¿Por qué? Porque cuando los judíos le dijeron, deseamos ver señal del cielo de ti, el Señor Jesús les respondió y les dijo, la generación perversa demanda señal, mas señal no les será dada excepto la señal de Jonás, profeta, que permaneció en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Se dan cuenta? O sea, si fue el viernes, del viernes a sábado una noche, del sábado a domingo 2 noches. No hay donde perderse. Entonces, por eso es que hasta el día de hoy queda en discusión de cuál fue la cena, aunque Mateo lo dice, si volvemos a leer,
Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y cuando Moisés dio la orden de que se preparen para salir de Egipto, él les dijo que 3 días iban a comer panes ácimos. Y aquí dice que era el primer día de esa celebración. Y cuando habla del sacrificio del cordero, dice que iba a ser inmolado entre las 2 tardes. O sea, no tomando en cuenta que el día en Israel se contaba desde que se ponía el sol hasta el día siguiente a la misma puesta, sino entre las 2 tardes, entre las 3 de la tarde y las 3 de la tarde del día siguiente. Y tenía que haber una coincidencia, esto es importante. El sumo sacerdote, el primer día de los panes sin levadura, viajaba de Jerusalén unos 8 o 9 kilómetros a Belén y tomaba de las majadas de corderos 3 corderitos, otros dicen 7, no creo que sea importante eso, y los llevaba al templo y los examinaba todo el tiempo hasta el día de la Pascua. Cualquier defecto que pudiera encontrar, una costumbre mala del corderito, lo descartaba hasta que quedara uno solo. Y ese era el corderito que era sacrificado. Y el momento del sacrificio del corderito tenía que coincidir con el sacrificio y muerte del Señor Jesucristo. Porque lo que estaba haciendo el sumo sacerdote era solamente un símbolo de lo que el Señor Jesucristo estaba cumpliendo en la realidad. Les leo Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, entonces hacemos un paréntesis. Entre el Viernes Santo católico y el domingo, de ninguna manera hay 3 días y 3 noches. Eso es imposible. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si murió el viernes y, como dice la Iglesia Católica, resucitó el domingo, entonces Jesús se equivocó, lo cual es imposible. Muy bien. Entonces queda claro que por eso no podemos aferrarnos a decir fue el jueves, el viernes. Para decirlo con toda sinceridad, no tiene solución. Creo que la base fundamental es que los dos, Mateo y Juan, dijeron la verdad. Que la última cena fue la última cena del Señor, no la cena de Pascua. Muy bien, veremos los otros detalles de ese pasaje y los vamos a pasar rápidamente haciendo una explicación. Versículo 18 de Mateo. Dice, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Marcos nos da información más detallada. Mateo dice cierto hombre, mientras que Marcos lo explica con mayor claridad. En Marcos dice, y envió 2 de sus discípulos. Uno fue Juan y el otro fue Pedro. Y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Siempre la ciudad de Jerusalén ha tenido 7 entradas a la ciudad por las cuales se entraba y se salía. El cierto hombre era el amo del hombre que estaba llevando el cántaro. ¿Por qué tenía que ser notorio y fácil de encontrar un hombre saliendo con un cántaro de agua? Porque la tarea de llevar agua al hogar era, como dice el hermano, hecho por las mujeres. Entonces, que un hombre salga con su
cántaro de agua era algo excepcional, ¿no? Los discípulos lo siguieron y donde entró, preguntaron al dueño de la casa, al padre de familia, si había preparado el aposento alto, ¿no? ¿Quién fue el hombre? No lo sabemos. ¿Por qué el Señor Jesús utilizó esa figura tan artificial? Vayan y para encontrar un hombre, etcétera, etcétera. Y no dijo vayan a la casa de fulano directamente. Porque lo último que está en la parte anterior a este pasaje deja a Judas, después de haber hablado con el Sanedrín, y debió hablar con el sumo sacerdote, y además de eso, con la guardia romana. Entonces estaba buscando la oportunidad para entregar a Jesús. Y lo que el Señor Jesús quería era no comprometer a otras personas. Y fue el padre de Marcos, pudo decir, vayan donde fulano y pregúntenle dónde voy a tomar la cena. Hizo todo ese artificio porque estaba presente junto con el Señor Jesucristo Judas. Judas no tenía necesidad de enterarse de ese detalle para no involucrar en la denuncia al dueño del aposento. En Jerusalén, cuando uno visita, como una gran ceremonia, lo llevan a uno al aposento alto. Es un aposento alto porque tiene el techo a unos 6 metros de altura, solo que ese no es el aposento alto. Cuando los romanos tomaron el año 70 Jerusalén, no dejaron piedra sobre piedra, y menos iban a dejar el aposento alto, ¿no? Ese edificio que muestran en la actualidad los guías turísticos fue una casa que les regaló un amigo a un pretor romano posterior a Poncio Pilato. Muy bien, seguiremos adelante. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Por qué el Señor Jesús hace este anuncio? Porque a todo lo largo de la Semana de la Pasión y también anteriormente, Él demuestra que conocía todo lo que iba a ocurrir y que manejaba los acontecimientos y que pasivamente iba a permitir que lo capturen. Entonces no fue que el Señor Jesucristo fue de pronto sorprendido, no. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. 22. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. La gravedad de la acción de entregar a Jesús era muy grande. Todo este preámbulo tenía un toque para que Judas se arrepienta, porque lo que está diciendo en este versículo el Señor Jesús es, yo estoy invitando a esta cena, y el que está compartiendo mi plato me va a traicionar. Piensen en una cena en este día y que el anfitrión de la casa diga, uno de mis invitados me va a traicionar, sería un golpe demoledor para el culpable, ¿no? 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él en las profecías, ¿no? En el Salmo 22 y sobre todo en Isaías 52, 13 a 53, 12. Según está escrito de él, mas o pero hay, cuando en el hebreo se mencionaba este hay, su significado era pobrecito. Pobrecito por el castigo eterno que le esperaba. Hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. En realidad, ya a estas alturas, el Señor Jesús está diciéndole lo terrible
que le va a ocurrir una amenaza directa. Pero Judas no se arrepintió. ¿Por qué no se arrepintió? Porque Satanás había entrado en su corazón. Sí. Pero no porque había entrado en su corazón, porque había entrado en él. Todos tenemos una idea de las posesiones demoníacas. Y de acuerdo a Juan, tratando este pasaje, la figura es más o menos así. Todos nosotros tenemos a veces pensamientos malos, ¿no? A veces escuchamos decir, a mi suegra la ahorcaría. Y ella piensa exactamente lo mismo también. Ese es un mal pensamiento, pero nuestra responsabilidad es rechazar ese pensamiento. Y Juan dice que primero Satanás puso en la mente de Judas esa idea. Pero ya en la cena dice como entró ya en él. O sea, primero mal pensamiento, dos, Satanás pone en el corazón de aquel que no rechaza lo malo, pone en su corazón lo malo y al final, como ya está abierta la puerta, sencillamente entra. Esa fue la razón de la dureza de Judas. En las películas se dice que era un nacionalista, ¿no? Que quería liberar a Judá del dominio romano, etcétera, etcétera, pero no hay tal cosa, era pura y simple maldad. Vamos adelante. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregó, dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. O sea, ya, ¿para qué más? Él mismo se había autocalificado. En este punto debemos explicar con un poco más de detalle que con el paso de los años y siglos, el pueblo nuevamente se rebeló contra Dios. Una y otra vez, desde que salieron de Egipto y a través de los siglos, el pueblo constantemente se rebelaba contra Dios. Y lo que estaba ocurriendo era la síntesis, el resultado de todo lo malo que había hecho el pueblo. Era algo así como la esencia de todo lo que los judíos habían hecho. Ya no había remedio, iban a matar a su propio Mesías, al cual habían esperado durante siglos, por iniciativa de Satanás. En segunda de Crónicas 36, 16 tenemos lo siguiente. Mas ellos, está hablando de los israelitas, de las 10 tribus del norte y también de las 2 tribus del sur. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Es decir, iban contra la carne de los profetas y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces, todos estos acontecimientos históricos resultan de esa mala actitud del pueblo. Muy bien, lo que corresponde ahora es que pasemos al siguiente pasaje que tiene que ver con el nuevo pacto. Ahora, en relación al nuevo pacto, quiero comentarles lo siguiente. El nuevo pacto se encuentra en Jeremías 31, profetizado en Jeremías 31. Generalmente se ven los versículos que dicen yo pondré mi ley en los corazones, que es algo así como el anillo de oro del nuevo pacto.
Pero en realidad la doctrina del nuevo pacto en Jeremías no está en el versículo 33. Empieza en el versículo 10 del capítulo 31 de Jeremías. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es introducirnos un poco en el pasaje donde comienza la doctrina del nuevo pacto. Por favor, síganme, váyanse a Jeremías, capítulo 31, versículo 10. Allí comienza la doctrina del nuevo pacto. ¿Cuál es el contexto histórico del nuevo pacto? Fíjense, el año 700, entre el año 723 y el año 721, había sido conquistada la Casa del Norte, o sea, las 10 tribus que tenían por capital en el reino del norte, las 10 tribus habían caído en manos de Asiria. Asiria los conquistó y se los llevó presos. Y esas 10 tribus, ¿qué ha pasado con esas 10 tribus? Se han perdido hasta el día de hoy para siempre, ¿no? Su capital era Samaria. Cuando uno va a Israel le hacen pasear el hipódromo de Samaria, lo impresionante para saber que ha sido construido hace 2600 años. Muy interesante. Entonces, Samaria ya había desaparecido con las 10 tribus. Y Judá había sido conquistada por los romanos. O sea, eran literalmente esclavos de los romanos, sin derechos. No tenían derecho, por ejemplo, a tener espada o a tener caballos. Los caballos y las espadas estaban reservadas solamente para el ejército romano. Entonces, con el castigo de Jehová, ellos habían ido, los judíos, las 2 tribus del sur, habían ido presos a Babilonia. Y ese es el tiempo de Jeremías. Los judíos, las 2 tribus del sur, Benjamín y Judá, tenían mucho temor de que su nación desapareciera. Ya no tenían tierra. Su tierra había sido conquistada por el rey Nabucodonosor. Entonces, un pueblo que es esclavo, que no tiene tierra, lo más probable es que desaparezca. Entonces iban a extinguirse como nación y la pasaban muy mal. La Biblia dice que los hacían aullar. ¿Cuándo se aulla? No sé si alguna vez en el altiplano paseño han visto un fuetazo. Los campesinos andan con su fuete, ¿no? Como si fuera un fusil. Recibir un fuetazo de esos abre la piel. Entonces a los judíos en Babilonia los hacían aullar. No tenían esperanza de lo que iba a ocurrir en el futuro. Entonces, en ese escenario de terrible desolación del pueblo de Judá, Jeremías les dice, miren, va a haber un nuevo pacto de Dios con Judá, con Israel. Uno podía preguntarle y decir, pero ¿por qué hablas de Israel si Israel ha desaparecido hace años? Y nosotros no tenemos esperanza de regresar. ¿Y de qué pacto estás hablando? ¿Se acuerdan el día domingo? El primer pacto de sangre ha sido a la salida de Egipto, cuando han pintado el dintel y los parantes de la puerta con sangre. Ese pacto lo invalidaron unos 90 días después los del pueblo, mientras Moisés había subido al monte a recibir las tablas de la ley.
ellos se hicieron un becerro de oro. Con eso dejaron inválido el pacto. Dios los perdonó y cuando los perdonó, le dijo a Moisés que haga un altar y que sacrifique cada tribu, corderos, cabritos, etcétera, y que junten en unos tazones la sangre y que la viertan sobre el altar y que la otra mitad de los tazones la esparzan entre el pueblo. El pacto de Dios con el hombre siempre es un pacto de sangre, de la sangre en el Antiguo Testamento, de los corderos, becerros, cabritos, que solo simbolizaban el sacrificio del Señor Jesucristo. El sacrificio perfecto fue el Señor Jesucristo derramando su sangre hasta la última gota en el Calvario. Entonces aquí, Jeremías, cuando estaban presos ya los judíos en Babilonia, les dicen, va a haber un nuevo pacto. Los dos anteriores habían sido anulados por el mismo pueblo, cuando dice que ya no hubo remedio. Entonces, es como si un papá les dijera, miren, no se desesperen, aguanten. Va a haber un nuevo pacto que les va a favorecer. Y en ese nuevo pacto, como en los anteriores, no había una condición, es incondicional, ¿no? Eso tiene que quedarnos completamente claro. Los pactos, el pacto de la sangre del Cordero, es incondicional. En el pacto solo Dios se compromete a hacer bendiciones en favor del hombre. El hombre no se compromete a nada. Este nuevo pacto no reemplaza el pacto de la ley. El pacto de la ley no tiene nada que ver. Cuando el Antiguo Testamento habla de la ley, dice que se introdujo. Y el término en griego es bien interesante. Venir se dice el fin en griego. Y cuando se habla de la ley, dice que entró, pero no dice el fin, sino es el fin, con un prefijo que es eis, que se utilizaba solamente en el teatro. Cuando se representaban obras de teatro, los griegos eran hábiles para eso, y entraba un nuevo actor que no era el protagonista principal, tenía que entrar detrás de la cortina de costadito. Entonces, el pacto de la ley entró de costado como un actor secundario entre la relación de Dios con el hombre, para que el hombre sepa las reglas que debería guardar para convivir con los otros hombres y agradar a Dios, no para salvarse. Muy bien. Entonces, en el versículo 31:12 de Jeremías, les dice cuál es el resultado del nuevo pacto. Dice, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Lo alto de Sión es Jerusalén, es la colina del templo. Y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego. ¿Qué describe eso? Un tiempo de profundo gozo, de alegría, de felicidad, y nunca más tendrán dolor. Hasta ahora tienen dolor y también nosotros tenemos dolor, porque el cumplimiento pleno del nuevo pacto va a tener lugar durante el milenio, cuando ya no va a haber dolor de cuerpo ni de tristeza. Y en ese tiempo va a haber mucho consuelo. Versículo 13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente
Vean qué interesante es. Una parte de eso se refiere al tiempo actual. En la cultura hebrea, el único que bailaba era el varón. Las mujeres no bailaban nunca. No sé si han podido ver en YouTube, hay algunos videitos cortitos donde se ve a un ancianito que está en las últimas con su barbita bien grande que baila solito en un teatro como el Coliseo y todos le aplauden y se alegran y el viejito en realidad casi ni levanta los pies porque quieren verlo bailar a su mejor rabino, etcétera, etcétera. Pero en este versículo dice que van a bailar varones y mujeres. No, bien interesante. Entonces la Virgen, o sea, la jovencita soltera, se alegrará en la danza. Los jóvenes y los viejos juntamente, o sea, los tres. Y cambiaré su lloro en gozo y lo consolaré y los alegraré de su dolor. Sigue, Dios restaurará el sacerdocio, que en este momento, tenía que decirles, no existe. En este momento no hay sumo sacerdote, ¿no? Y desde el 154 antes de Cristo ya no hubo sumo sacerdote. Las órdenes católicas sacerdotales, los franciscanos, los menonitas, los jesuitas, son espurios, son órdenes truchas, no hay sumo sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía que ser de la familia de Aarón, y los sacerdotes que no eran de la familia de Aarón tenían que ser de la tribu de Leví. Entonces, cuando en 723 se perdieron las tribus del norte, también desapareció el sacerdocio. Hay una cosa bien interesante, hace unos 14 meses, un rabino que se ha pasado la vida investigando dónde debería estar el arca de la alianza, él ha afirmado y ha dicho, está en este lugar. Y si ustedes cavan de la parte de arriba, van a ver que está ahí abajo. ¿Para qué quieren sacar? Porque el arca de la alianza solo pueden cargar el sumo sacerdote y su familia. Ya tenemos todos los utensilios, que son 600, para ministrar en el arca de la alianza. ¿Quiénes son de la tribu de Leví? ¿Quiénes pueden decir? Nadie. Pues aún encontrando, no podrían los judíos, de acuerdo a sus creencias, tocar siquiera el arca. Muy bien. Y en el milenio, ¿quién será el sumo sacerdote? El Señor Jesucristo, obviamente. Entonces, 14. Y el alma del sacerdote satisfará con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Bueno, por ahora, hermanos, quisiera que sean tolerantes y me den unos 10 minutitos. Vamos a hacer una pregunta. Toda esta promesa es para Israel, para los judíos y para las 10 tribus perdidas, que cuando sea el tiempo, el Señor Jesús va a decir quiénes son. Seguramente eso va a ser en base a los marcadores de ¿qué? Los médicos del ADN, ¿no? Muy bien. Y permítanme que diga una grosería. ¿Y dónde rayos entramos nosotros? Nosotros no somos judíos. ¿Se dan cuenta? Ese es un tema que se resuelve también en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que quiero explicarles, y vamos a proseguir el día domingo, es esto. En el versículo 15, o sea, en el siguiente versículo de Jeremías 31, dice así. Les voy a leer y por favor me van a decir si es que encuentran que haya coherencia con lo que voy a leer, 3 versículos con lo anterior que ya he leído.
Dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime el llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Y volverán de la tierra del enemigo, y esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. En otras palabras, les digo en resumen, no podía haber pacto sin que primero muriera el Mesías. ¿Se acuerdan a qué se refería esta profecía? Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. ¿Qué pasó? Sí, La matanza de sí. Cuando los llamados reyes, en ninguna parte se dice de la Biblia que fueran reyes, magos fueron y dijeron en Jerusalén, ¿dónde está el niño que ha nacido? Hemos venido a adorarlo. Y Herodes dijo, ¿qué niño? ¿El Mesías? Y en lugar de darles información, él les sacó donde han visto, porque han venido. Y ellos dijeron, su estrella hemos visto en el oriente. Y paradójicamente, esos que eran realmente magos, se les decía, porque eran gente que veía las estrellas, eran astrólogos, conocían algo de medicina en base a plantas, etcétera, etcétera. Venían o de Babilonia o de lo que ahora es Teherán. Interesante, ¿no? Muy bien. Entonces, para que haya nuevo pacto, un niño de ese grupo de hijos pequeñitos menores de 2 años tenía que morir. ¿Cuál fue ese niño que ya fue hombre? El Mesías, Jesús. Por eso es que se relaciona todo el nuevo pacto con la muerte del Señor Jesús. Así ha dicho Jehová, estoy leyendo el 16, reprime el llanto de tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Es decir, para los que esperan con gozo al Mesías en su corazón, en su vida, hay recompensa. Porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Eso es para los judíos. Siguen volviendo hasta ahora, ¿no? Y esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Muy bien, pero ahora nos falta saber dónde entramos nosotros. Los siguientes versículos hablan de Efraín y dice que Efraín también es amado. Pero antes de entrar en esos versículos, quiero comentarles quién era Efraín. Fíjense, Jacob tuvo 12 hijos. El mayor fue Rubén. Él tenía que heredar todas las bendiciones que Dios le había prometido a Jacob. Y el siguiente era Simeón. Y en el último capítulo del Génesis, Jacob convoca a sus hijos. El título está mal allí, dice para darles bendiciones, pero en realidad solo a uno le da bendición, al resto le dice lo que le va a pasar a su tribu. De Rubén dice que era un hombre fuerte, pero que no será más. O sea, los dos mayores se aplazaron, hicieron unos pecados graves. ¿Qué hizo Rubén? Siguió el hecho de su padre. Sí, se acostó con su madrastra, con Bila.
Y Jacob lo supo siempre, pero no le dijo. Pero el día que iba a morir, cuando los llamó a sus 12 hijos para decirles su bendición, él le dijo: por cuanto subiste al lecho de tu padre. ¿Y por qué el siguiente fue descalificado, Simeón? Porque ocurrió un incidente. Jacob tuvo 12 hijos varones y una hija mujer que se llamaba Dina. Y Dina, cuando estaban vagando por toda esa región, pasaron por un lugar que se llama Siquem hasta el día de hoy, Siquem. Y el hijo del rey de Siquem violó a Dina y quedó enamorado de Dina. Y convenció a su padre que vaya donde Jacob y le pida la mano y que le dé todo lo que tenga. Quería esa dama. Y el padre fue y habló con Jacob. Y los hijos, sobre todo estos dos, uno Simeón y el otro Leví, le dijeron a su padre: pídele que se circuncide él y todos los varones de su pueblo. Entonces Jacob le pidió eso al padre del violador y el padre accedió, fue a su pueblo y dijo: todos se van a circuncidar. Y el tercer día, como dice en la Biblia, cuando el dolor era más intenso, ahora si se circuncidara a alguien, tal vez le harían la circuncisión con anestésico y con bisturí. La circuncisión en el Antiguo Testamento era con piedra pedernal, esa que hace chispas. Y cuando estaban al tercer día todos doloridos los varones, fueron Simeón y Leví, y los aniquilaron a todos. Y fueron donde su padre y le comentaron. Y él dijo: me han convertido en abominación. ¿Qué va a decir el resto? Después de que me he comprometido, ustedes han ido a matar a la gente. Entonces, los mayores quedaron descalificados. ¿Y se acuerdan ustedes que uno de los hijos de Jacob fue vendido por sus hermanos? Ese se llamaba José. Fue vendido a Egipto, en Egipto. Y en Egipto él se casó. Llegó a ser el segundo hombre de Egipto. Él fue el que previó los 7 años de abundancia y los 7 años de hambruna. Y se casó con una egipcia. En Israel hasta el día de hoy la nacionalidad no viene por línea paterna. Mi papá puede ser judío, pero ellos no me reconocen, no soy judío. Solo se hereda la nacionalidad por vía materna. Y claro, los 2 hijos que tuvo José ya no eran israelitas. Y Jacob le pide a su hijo José y dice: trae a tus 2 hijos. Y les lleva. Uno se llamaba Manases, el mayor, y el otro se llamaba Efraín. Eran extranjeros. Entonces él pone la mano derecha sobre la cabeza del menor, Efraín, y la izquierda sobre la cabeza del hijo mayor, que era Manasés. Ya estaba cieguito Jacob por la ancianidad. Y José le dice: no, así padre, es así, es al revés. Él es el mayor. Y aunque él estaba ciego, Jacob le dice: lo sé, hijo, lo sé. Y bendice a Efraín. Y dice que iba a ser una gran nación, que sus descendientes iban a ser incontables. Y con los años la tribu de José se dividió en 2, mitad para Manasés y mitad para Efraín. Y la tribu de Efraín fue dominante sobre las otras 10 tribus. Pero toda la dinastía de Efraín fue torcida y chueca y se perdió.
¿Cómo entramos en el nuevo pacto? No nos da el tiempo para ver los siguientes versículos, pero Efraín es el que vuelve donde el Señor para entrar en el nuevo pacto. Y dice, me has azotado. Y vamos a ver eso el domingo. ¿Saben qué? Uno, a fuerza de no ser consistente con el estudio de la Escritura, solo lee los versículos de Jeremías 31, las bendiciones. No, para entrar en el nuevo pacto, no eres judío, no soy judío, tienes que ser un Efraín. Llegar al convencimiento que sin el nuevo pacto recibirás azote, condenación. Todos los gentiles, que obviamente no somos judíos, somos la descendencia espiritual de Efraín, porque él entra en el pacto. Dios lo sabía. Jacob lo único que hizo es adoptarlos. Ese día que los bendijo, dijo, ahora son mis hijos. En vez de quiénes, en vez de Rubén y de Simeón y Leví. Por eso tampoco hay sacerdocio. Muy bien, hemos recurrido a la narrativa porque si no nos íbamos a quedar hasta las 9. Es bueno leer la escritura con todo su contexto y buscar, si es necesario preguntar, porque todo está aislado como un gigantesco rastre en el que hay que armar todo, porque todos los detalles coinciden perfectamente. Muy bien, vamos a pedirle a Joel que... Una pregunta, Daniel. Perdón. Según lo que he entendido, me dice que Quiero pedirte que hables un poquito más fuerte. según he entendido, se ha dicho que la última cena o el día de la pasión, el día de la muerte de Jesús, fue un miércoles más o menos, ¿verdad? Esa es mi opinión personal, no es bíblico. Sí, porque a mí me ha hecho raro que igual en Juan dice que entonces los judíos, por contar la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, o sea que el día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de ahí, para que no entraran como cuerpos muertos en el día del reposo, para que no se contaminaran en el Shabbat. Creo que es por eso que mandaron a quebrar las piernas de ahí, el costado de Jesús transportado y todo eso. Entonces, sería el viernes, sería la muerte. Era el sábado. Sí, pero eso choca con el problema de que si murió en el viernes, el Señor Jesús mintió, porque dijo que la señal que iban a recibir, señal de que Él era Dios, iba a ser que su cuerpo iba a permanecer en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, hay algo que quiero decirles. Hay una cantidad grande de versículos a favor y en contra. Entonces, eso cumple más o menos lo que dice en Colosenses, que no nos dejemos afectar ni por días ni por fechas. No nos corresponde adorar sobre esa base, sino sobre la base de que Jesús es Dios. Y ese es un problema que los teólogos del mayor conocimiento nunca han resuelto. Algunos, una versión que parece bien creíble, es que el término Shabbat no solo significa sábado, Shabbat significa 7. Y cuando en el calendario judío, que era con fechas movibles, porque algunas fechas, al no coincidir con la luna, esperaban un día o dos para empezar el recuento del mes hasta que haya luna creciente. Entonces, lo más probable es que esa semana hubieran 2 feriados, o sea, 2 Shabbats. A eso se refiere. Pero podríamos discutir todas las noches en el tema y siempre habrían cabos sueltos. Dime. Algo que un poquito creo que apoya eso último que dijo es Mateo 26:2. Dice,
Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. Además hay otra cosa, cuando le dicen que lo buscaba, ¿recuerdan? Habían dos, uno era Herodes y el otro no, Pilatos era romano. Le manda a responder el Señor y le dice, decida esa zorra que hoy y mañana predico y al tercer día muero.